Ya el fin se acerca de tu día santo, benigno acoge la oración, Señor. Eh, Gilbertico Pérez, ¿para qué me esperabas, Gilbertico Pérez? Alain Martínez, buenos días, maestro, desde la isla cárcel. Cuando tú hablas de la isla cárcel, ¿te refieres al infierno de Miami, donde la gente no puede vivir de tantas cosas que tiene que pagar? Sí, ya me comentó tu mamá, Monchito. Ya me comentó tu mamá. Yo hablé con ella, yo le escribí, ¿ok? Dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Mas los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Echarán a andar, correrán y no se fatigarán, y como las águilas, echarán alas y volarán. Cuando tú dices Jacubita la Bella, te refieres al paraíso de los obreros y campesinos, a la tierra más justa, a la tierra donde se hizo una revolución para acabar con el plan de Machete y el desalojo, para que nuestro comandante jefe hiciera el gobierno y la sociedad más justa del mundo, sin hambre, sin miseria. En esa tierra donde un día un programa que se llamó El Moncada sacudió los cimientos sociales cuando apareció un hombre adinerado, rico, abogado graduado y de profesión, que por cierto nunca en la vida defendió un caso ni estuvo en la corte. La única vez que nuestro invicto, querido y siempre recordado comandante en jefe se presentó a presentar una documentación relacionada con su oficio de abogado o su profesión fue el día en que Batista dio el madrugonazo. Que en realidad el madrugonazo no lo dio Batista, fue Piedra, un grupo de personas ahí, pero bueno, lo llamaron a él porque él era el artífice de la paz en Cuba. El artífice de la paz en Cuba, de aquella Cuba convulsa, fue Batista. Y entonces se presentó en el Tribunal de Garantías de Cuentas Constitucionales, porque siempre he explicado aquí que Cuba tenía 5 tribunales, a presentar una acusación contra Batista, Componenda y Camarilla y el séquito de la Piñita, que se había robado el poder el 10 de marzo del 52, acusándolos de quebrantar el orden constitucional y de haber violado más de 100 artículos de la Constitución. Que él, Piñita, Componenda y Camarilla, como acabo de decirte, eran merecedores de 1000 años todos juntos de prisión. La única vez que nuestro comandante se presentó, porque él abrió un bufete con un amigo ahí en el Vedado. En Vedado fue, no me acuerdo si fue en el Vedado, Centro Habana o en La Habana Vieja, no me acuerdo muy bien. Sé que fue en uno de esos 3 lugares, son los datos. Creo que fue en Centro Habana que abrió en Centro Habana o en La Habana Vieja. Bueno, La Habana Vieja y la Centro Habana que tú conoces hoy no son aquella Habana Vieja que es Centro Habana. Te estoy hablando de un lugar que estaba reconstruido históricamente como mismo lo dejaron los españoles. Porque La Habana, que tú conoces, esa destrucción de aguas puercas o aguas negras o aguas albañales, esa cantidad de basura, esa cantidad de edificios cayéndose y de escombros, esa cantidad de chardas tendiendo sábanas blancas y tirando meaba, eso no existía antes que llegara el más justo de todos los cubanos al poder. Nadie tendía nada en los balcones, la gente era decente, ninguna mujer sacaba la ropa interior para afuera para que nadie la viera.
Tú ibas a una cuartería donde había una letrina, un baño colectivo, y todo el mundo lo usaba y todo el mundo tenía agua allí, allá había una taza sanitaria y allí un baño limpio, no aquella costra, y habían productos para limpiar, y todo el mundo tenía decencia y todo el mundo tenía higiene. Y cuando salían para las calles, esas personas que realmente eran negros, porque eran personas muy pobres que se quedaron ahí por el mal reparto de aquella república cuando inició, salían todas con cartera y los hombres bien vestidos y hombres decentes, y el que salía con ropa de trabajo o venía iba a su bodega, o era cargador en el puerto, o era músico, o era despachador en un cine, o acomodador, era un hombre con un traje, una corbata y un par de zapatos caros. No era un vaya, mame, no era un tipo como el Tiger ni como el Damián que le quitó la vida. Era una persona de decencia, de respeto. En las calles de Cuba no había un papel. La Habana se caracterizó siempre por ser una ciudad con personas con poca higiene, y Santiago de Cuba también. La Habana estaba limpia, pero las personas de La Habana generalmente tiraban muchos papeles a la calle a lo largo del día. Sobre todo billetes de lotería, cucurucho de maní, envolturas de galletas y turrones, que eran lo que más se comía habitualmente en las paradas. Pero fuera de eso, el mar de barrenderos que había, por la tarde ya La Habana estaba limpia otra vez, y por la mañana otra vez habían papeles, no algún papel, pero eso era considerado para la época una ciudad no muy limpia. Usted iba a Cienfuegos, no había nada. Usted iba Pinar del Río no era muy limpia tampoco. Camagüey un poco más limpia. Pero las ciudades limpias de Cuba, Guantánamo, muy limpio Guantánamo. Santiago de Cuba no. Santiago de Cuba habían costumbres del tiempo de la esclavitud. También. Había un periódico en Santiago que se llamaba Le Fígaro, El Fígaro, que hay un policía batistiano que tiene un problema con un grupo de personas, porque en una temporada de mango lo pusieron, eso fue para la zona de San Pedrito, y el policía pasó y le estaba reclamando a ellos. Estaban comiéndose una tina de mango en la calle, sentados en la acera, y ahí tiraban la basura, en ese tipo de barrio, por esas costumbres que venían de la esclavitud de personas que venían deformadas. Pero el resto del país era una belleza, una pulcritud. No estoy diciendo que Santiago era sucio, ni La Habana, comparado con Cienfuegos, con Camagüey, con Holguín, con Jibara, con Caibarien, con Zaguala Grande, con Trinidad. Eran ciudades sucias, y sin embargo no había basura ni basurero. Las personas se tomaban un café y muchos botaban. El café en esa época se vendía en unos cucuruchitos así de cartón. Habían vendedores de café por las calles con unos termos grandes de metálico. Y generalmente no todo el mundo tenía esas condiciones de higiene. Pero generalmente era una nación del 90% de sus ciudades extremadamente limpias y pulcras. No, los Castro lo desbarataron todo para hacerlo mejor y más bonito, como dijo el chino. Estos comunistas lo rompen y lo levalatan todo. ¿Tú sabes el cuento del chino en el malecón? El chino que le quitaron la lavandería y y lo que el policía dijo, chino, ¿qué tú estás diciendo? Dice, que estos comunistas lo rompen y lo levalatan todo. ¿Qué tú dices? Tú verás, ahora mismo va al cuartel. Dice, sí, pero guardia, para hacerlo mejor y más bonito. Un desastre, comunismo un desastre. Maestro, aunque no he visto el video de Trump, escuché que dijo que si Cuba luchaba por su libertad, le iba a dar la ayuda que necesitaban por su libertad. ¿Te das cuenta? Esa es la posición que le faltó a Biden. El pueblo de Cuba salió en julio a luchar por su libertad. Pero no es que hubo miedo, es que la gente, tú no puedes. Déjame tomarme mi cafecito y te voy a explicar cómo funcionan estas cosas. Esa es la posición.
Déjame tomarme este cafecito aquí, espérate. El comandante en jefe un día dijo en un discurso: basta ya de promesas, hacen falta hechos. Esa es la posición. Si el pueblo de Cuba se tira para las calles, nosotros vamos a darle la ayuda que necesitan. Esa es la posición. No hay que hacer nada del otro mundo. Si usas la fuerza contra un pueblo que se revela, que lucha por sus libertades, como ellos no tienen con qué defenderse, si tú haces un uso excesivo de poder contra ellos, yo voy a intervenir para protegerlos. Esa es la misión de las Naciones Unidas. Esa es la misión de los gobiernos de esta tierra que velan y son garantes de la libertad en el mundo. ¿Por qué tú crees? A ver. Vamos a hacer un análisis exhaustivo, minucioso, al detalle y al dedillo de lo que pasó en Siria. ¿Por qué tú crees que cayó después de 50 años la sangrienta y genocida e inhumana y terrorífica tiranía de Bashar al-Assad? ¿Por qué ustedes creen que cayó? El Erectus, no estamos diciendo si lo va a hacer o no. Estamos dejando claro cuál es la posición para que pase algo allí. ¿Por qué cayó la tiranía sangrienta, genocida y terrorista de Bashar al-Assad? Déjame quitarme esto de arriba temprano, porque no estoy para estas cosas aquí. Estas son cosas. Arriba, que los quiero enseñar a tener visión política. ¿Por qué cayó la dictadura de Bashar al-Assad? ¿Por qué la tumbaron? No cayó, la tumbaron. Exacto. Esos acuerdos fueron... Eso no existe ya. Eso fue entre Kennedy y Khrushchev. Eso es un vestigio de la Guerra Fría. Ya eso no existe. Trump se pasa todo eso por el culo. Israel los hizo pedazos. Sí, pero no fue por eso. Sigan. Sigan. Una razón sencilla. No, el pueblo no pintó nada, ahí ningún pueblo salió a las calles. Con un terrorista como ese en el poder, nadie sale a las calles, te matan y no pasa nada. Ahí está la palabra clave. Porque les dejó de interesar a los que apoyaban esa tiranía, esa dictadura. Porque alguien pactó en secreto con Putin y con el régimen de Irán. Y le dijeron, mira, les voy a decir a ustedes una cosa en este mundo, mira, para que ustedes vean cómo funciona la dinámica del mundo. Les recomiendo que lean un libro que se llama Operación Conejo Rojo. Fue escrito por el exdirector de la CIA en esa época, el jefe de los servicios secretos británicos, franceses y el jefe de la inteligencia del Vaticano. En este mundo, el 90% de todos los gobiernos del mundo, están emparentados, comprometidos o financiados por el capital judío. Lo que sostiene al régimen de Putin es el capital judío.
De hecho, para que tengan una idea, una de las cosas que Hitler hizo para atacar a Stalin era que la mayor comunidad judía europea no estaba en Alemania, estaba en Rusia. Aquellos hombres que hicieron la revolución socialista de octubre del 17, Lenin, toda esa gente era judía. Carlos Marx era judío, Engel era judío. Y les voy a explicar por qué. En los días en que Isabel reconquistaba España, el 80% de todas las hembras judías sabían leer y escribir, y el 100% de los varones. Mientras en Europa había una población de 150 millones de almas, que no había apenas 10 millones de alfabetizados, todos los judíos sabían leer y escribir. Los judíos acumularon todo el dinero del mundo a lo largo de esos 1260 años en que estuvieron dispersados o dispersos por los confines del imperio que dominaba en esa época, que era el imperio romano. Y a lo largo de todos esos siglos, las familias judías se quedaron con el dinero y se emparentaron con todas las casas de Europa en secreto. En este mundo hay una realidad, Eduardo Ariel León. Hay una realidad en este mundo. Hay un poema de Quevedo que describe la realidad de lo que el dinero hace en una sociedad de un individuo. Dice Quevedo: poderoso caballero es don dinero. Nace en las Indias honrado, viene a morir en Oviedo y es en Génova enterrado. Poderoso caballero es don dinero, que hace igual al rico, al pobre o al limosnero, que da estatus de caballero solamente al que tiene dinero. Entonces, en el mundo antiguo, los judíos escondieron en las noblezas toda su riqueza. Y lo hacían de esta manera. Iban a ver, por ejemplo, al duque de York o al duque de Lancaster, aquella famosa guerra que duró entre Francia e Inglaterra, casi la guerra de los 100 años, entre la casa de York y la casa de Lancaster, en el siglo XIII para el XIV. Ellos venían y le decían al duque: yo tengo un pretendiente para tu hijo, el duque heredero. Y él decía: ¿para qué? Para que mis nietos nazcan en la nobleza. A cambio de eso, tengo 3 millones de escudos. 3 millones de escudos era la riqueza de todo el reino, la tenían los judíos. Y ahora venía el duque y decía: ¿cómo yo no voy a casar a mi hija con el duque heredero cuando hay una dote de 3.000 millones de escudos que tiene esta familia? Y entonces casaban a la princesa, a la muchacha judía, le cambiaban el nombre, le daban un nombre cristiano y hacía linaje con la casa real. A cambio le daban 3 millones de escudos. Ese era el dinero de los nietos que iban a ser los herederos del reino. Y ya cuando el rey tenía un nieto judío, ya la concepción de mirar a los judíos cambiaba, porque ya esa era su sangre. Y lo que lo respaldaba eran 3.000 millones de escudos. Y así se fueron apoderando de todas las monarquías europeas. Y eso empezó desde los días en que cayó el último rey de los francos, el rey de los merovingios, cuando Pepino III, el mayordomo en la casa del último rey merovingio, le dio un golpe de estado porque era judío y tenía plata. Y comenzaron, y ahí de esa alianza con Bertrada nació Carlomagno, el hombre que trató de revivir el Sacro Imperio Romano de Oriente, que fue el imperio que heredaron los Habsburgos, que fue el imperio en la alianza con la corona Castilla, la corona del reino de Castilla y de Aragón en los días de la Reconquista española. Es el dinero. Y entonces todos estos gobiernos del mundo están emparentados con los judíos desde siempre. Entonces todo parece indicar que llamaron a Putin a contar los que tienen la plata, los dueños de los bancos. Tú ves la historia en la guerra, no, que vamos a desconectar a Putin del sistema Switch.
No lo puedes desconectar si las grandes familias judías no lo permiten. Porque no es la política es el muñecón que se ve, es la fachada. Es como la tiranía cubana, que su política es una revolución benefactora, benéfica, de corte social, humanista, progresista, que salva al pueblo, que ayuda a la nación del mundo. Esa es la fachada de ellos. Pero detrás está el horripilante rostro de una pandilla de asesinos, de delincuentes y de tiranos macabros. Y que se le cayó esa careta el día de la represión en julio, que tú pudiste ver el carácter asesino, represivo y sanguinario de ese régimen bondadoso, bueno, que se vista de paladín, de albacea de los pobres del mundo. Mentira. Y es lo mismo que pasa ahí.